Cristina Font y esto es La Criminología puede llevar pendientes. No hard feelings, este es el mensaje con el que empiezo el tutorial de hoy, 28 de julio. No debería estar grabándose hoy, pero lo hago en motivo de los últimos acontecimientos que marcan la pauta de este canal y por tanto también mostrar mi absoluta disconformidad y mi rotundidad al no al terrorismo y por supuesto también a tratarlo como es debido. Habrán podido observar ustedes que no solamente me presento sin resentimiento, sino que además solamente luzco un pendiente en esta ocasión. Quiero mostrar mi incomplitud en el sentido de que no puedo estar completa aconteciendo lo que está pasando y sobre todo pensando que ya va siendo algo normal y habitual y esto lo que hace es bajar absolutamente nuestra falta de atención. De modo que vamos a estar muy pendientes de lo que acontece, no solamente eso, sino que vamos a tratar muchos de los temas actuales. Empezamos, si les parece, hablando de los atentados en Normandía, y es que los medios debaten si publicar las fotos de los terroristas. Le Monde rehúsa hacerlo para no glorificar a los asesinos. Yo no estoy tan de acuerdo con esta filosofía, es decir, normalmente cuando hablamos de perfiles psicopáticos entendemos que hay una vertiente importante de egocentrismo, de una necesidad de radiar lo que están haciendo. No obstante, los terroristas lo hacen por pura vocación de terrorismo, es decir, con la única finalidad de hacer eclosionar el mundo y de esta manera consiguen hacer algo por lo que ellos representan y creen que es necesario. Eso no significa tanto que estén anhelando con posterioridad una exposición. De hecho, hay numerosos informes que corroboran que muchos de estos perfiles obran y actúan supeditados o condicionados por efectos de droga. Por tanto, cuidado con este asunto también. De todos modos, sí que es cierto que me parece correcta, por otra parte, la discusión y sobre todo el planteamiento porque está existiendo a la raíz de toda la masa social en redes sociales y del tráfico en las mismas, una desvirtualización e incluso más que una desvirtualización, una despersonalización en virtualización de la misma y por tanto se tiene que ir con muchísimo cuidado a la hora de tratar estos elementos. También es cierto que vamos a repasar y haciendo hincapié en los documentos que en estos momentos me estoy manejando y tengo en mi poder, hablaban sobre la pregunta que en estos momentos agita al mundo de la prensa francesa desde hace algunas semanas, que como les venía comentando es si debe publicarse o no ese material en función de la pretensión por parte de los terroristas de buscar cierta notoriedad. Los dos últimos ataques sufridos en territorio francés, el de Niza hace 2 semanas, del cual ya veníamos hablando en el anterior tutorial, y también el de una iglesia en Normandía este mismo martes, por tanto hace un par de días, han empujado a grandes medios a zanjar la cuestión. Lo primero ha sido, como les venía anunciando, el diario Le Monde, quien renuncia a ello para no participar en la glorificación de los yedaístas, pero también le han seguido otros grandes medios, como el principal canal de la televisión, el BFM-TV. El filósofo Bernard-Henri Lévy llama por su parte a un gran pacto de los medios en este sentido. Por tanto, este es un tema que está en debate y que como profesional sí me agradaría valorar el hecho, por lo menos, cuanto menos, de hacer la enorme distinción entre lo que es un perfil psicopatológico, lo que puede ser al final un depredador de círculo más cerrado o lo que significa un terrorista, que es que pretende un ataque cuanto menos masivo. Además de eso, la batalla contra el terrorismo no puede considerarse un asunto únicamente, por supuesto, de las Fuerzas Armadas o de seguridad de los servicios de inteligencia o de la clase política, también explicaba el director de Le Monde, Jérôme Ferlorlio, en su editorial de este pasado miércoles. También los medios de comunicación deben asumir su parte, continuaba, y por ello informaba de los debates que han agitado la redacción desde que apareció el ISIS, el autodenominado Estado Islámico en sus siglas en inglés. Le Monde ha cambiado sus costumbres en varias ocasiones. Hemos decidido, entre otras cosas, no publicar imágenes procedentes de la propaganda o de reivindicación y dejaremos de publicar fotografías de los autores de las matanzas para evitar eventuales efectos de glorificación
póstuma. También hay diferencias de opinión, por supuesto también las recogemos aquí, y es que la televisión explica que no quiere poner en el mismo nivel a los terroristas y a las víctimas cuyas fotografías sí emitimos, y eso es cierto, es decir, en cuántos casos hemos podido recoger fotografías de personas a las que le han sucedido determinado tipo de desgracia. Esto viene siendo muy recurrente, socialmente tiene explicación. Cuando acontece determinado hecho social, criminal, siempre tendemos a personalizar. Queremos ver la cara y queremos acercarnos. Hay una parte morbosa en la sociedad que le interesa saber e investigar. Y por otro lado no es malo, es decir, no es malo querer poner cara. Es malo querer saber qué acontece y poder identificarlo. Pero por otro lado bien es cierto que existe una exposición de aquellos que no quisieron jamás estar ahí. Por tanto, del mismo modo que se publica imagen para poner cara a esa historia, es lícito también que se contemple la posibilidad de poder contrastar con el depredador y el que ha causado el daño. De todos modos, la radio privada Europe 1 va más allá y tampoco dará los nombres de los autores de atentados. El diario La Croix solo dará el nombre y la inicial del apellido. También es cierto, y lo quisiera relacionar con el asunto ocurrido en Alemania, que estamos hablando de perfiles que son nacionalizados en el país, que han sido criados allá y que deberían estar socialmente integrados. Por tanto, cuando está existiendo este tipo de conflicto, es que la integración ha sido del todo correcta, con independencia de que se ha encontrado un filón importante, y es que la masificación, la intensidad, la consecución de este tipo de atentados a menudo está provocando ya una avalancha de poder de cara a los islamistas. Y eso lo que hace es que cada vez más en Europa exista una sensación de no preparación, cuando estoy convencidísima que la hay. En ese aspecto, por ejemplo, y haciendo especial hincapié también en los atentados, en el tiroteo en Orlando, me gustaría decir que, por ejemplo, Estados Unidos es un país con múltiples estados. Todo el mundo quiere formar parte del sueño americano, a pesar de que las cifras nos indican un paro no correlativo con la realidad. Existen cifras negras en el paro por fuentes cercanas al país, con las que recientemente tenía la oportunidad de hablar sobre ese asunto. Por tanto, eso es importantísimo de tenerlo presente. ¿Por qué, sin embargo, la gente sigue queriendo aspirar al sueño americano? Porque es evidente que hay una función clara en ese país, que es de tratar de incentivar y de alimentar eso mismo. Sin embargo, en Europa no podemos aspirar a lo mismo. Europa contempla infinitud de sensibilidades, muchas de ellas no sintiendo son libres, ni tampoco de pleno derecho, ni tampoco con gusto de estar aquí. Valorando eso mismo, ese es el enorme filón. Y en ese filón es donde los países coordinados y sobre todo con voluntad de querer dejar ser coordinados, pero sobre todo también de poder participar a partes iguales, porque es verdad que, por ejemplo, en el norte de Europa, de momento quizás más blindados, quizás también más herméticos, se están manteniendo bien. También es verdad que la posición que ellos ocupan se entiende una posición de mayor poder. Por tanto, eso también es otro elemento que a mí me gustaría subrayar. Se está aprovechando lo que está aconteciendo con el terrorismo para que, tanto en cuestiones políticas como en cuestiones territoriales, acontezcan asuntos que también para mí son motivo de debate. Por ejemplo, el primero. Saben ustedes que narré en el primer video tutorial sobre mi experiencia en Dinamarca y en Suecia. En el traslado interno entre estos países por tierra pude observar cómo se manejaban los servicios de seguridad, incluso en ciudadanos europeos de pleno derecho como soy yo misma. Me pareció terrorífico, saben ustedes que ya tuve la ocasión de denunciarlo, y sobre todo también por el hecho de que no interesa el flujo migratorio, y por tanto esto está viniendo fenomenal. Por otro lado, esto mismo también da pie a que desde el otro lado se pueda decir que malos son y no están dejando, no están integrando. También es verdad que no existe razonamiento posible, ni explicación, ni ningún tipo de justificación, es decir, hay prácticas en el Estado Islámico que se están haciendo ahora y se hacían hace 20 años, no obstante, ahora los medios son muy visuales, el poder mediático es mayor, y por tanto la exposición y la ejecución de los mismos, incluso en visualización de ejecuciones reales y físicas, nos está produciendo
una sensación de absoluta desprotección. De momento, y me agradaría decir, en Barcelona es un país que no solamente también hace muchísimos años también sufre atentados, no solamente eso, sino que es un país de buen recibimiento. Y ese buen recibimiento se nota en muchísimas parcelas, en la integración, en el trabajo, en los servicios sociales. Y es verdad que todos los focos indican que puede estar moviéndose algún tipo de acción contra esta ciudad catalana de la que yo misma les hablo. No obstante, a mí también me agradaría poner de manifiesto que cuando era muy niña, les puedo compartir esta experiencia de mi infancia. Yo actualmente resido en la capital del país, pero también nací muy cerca de la frontera con Francia y pasé buena parte de mi juventud y de mi vida y de mi niñez, por supuesto, en la Cataluña interior. Y recuerdo en la época en la que apenas hacía primaria, hubo un atentado en Barcelona en el supermercado, en uno de los supermercados Hipercor. Para mí en esa época un supermercado Hipercor era como si ese mismo supermercado fuera Barcelona entera. Yo recuerdo que viví eso con especial miedo, y no solamente yo, sino también las amigas con las que compartíamos entonces vivencias y escuela. Y fue muy peligroso porque genera miedo. Parece que los niños no se dan cuenta de muchísimas situaciones, pero no solamente la infancia detecta este tipo de estragos de la sociedad, sino que además de estos mismos luego pueden dejar secuelas un tanto peligrosas, de las que además hablamos en el anterior videotutorial. Por tanto, si me permiten, y después de hacer este especial hincapié, vamos a hablar del atentado de Normandía, vamos a dar detalles de este debate reavivado por el hecho de que sobre la vigilancia de los radicalizados se entiende que debería existir de manera mucho más permanente y persistente. La derecha francesa reclama desde hace meses la vigilancia de todos los fichados por motivos relacionados con el terrorismo. Ahora mismo les venía haciendo mención de lo que está pasando también con los aspectos políticos. En esa vertiente es interesante destacar que está habiendo un auge masivo de las derechas y de las ultraderechas, pero sobre todo de esos partidos que a mi juicio serían cuanto menos de dudoso andar, y por tanto en ese aspecto muy atentos y con muchísimo cuidado también de no permitir que nadie se aproveche, hablando aquí puramente en términos sociales, de lo que está pasando. Además también vamos a entrar en esta nota de prensa con la que me he podido hacer, que viene indicando que el pasado judicial de uno de los autores del atentado de Normandía ha avivado el debate, como les venía diciendo, recurrente en Francia sobre el seguimiento de los sospechosos de radicalización islamista. Adel Kermiche, el primero de los dos yidaístas que el martes degollaron al padre Amel y ha sido formalmente identificado, estaba fichado, había tratado de viajar a Siria por 2 veces y a la espera de juicio se hallaba en libertad condicional y con un brazalete electrónico. La oposición pide explicaciones al gobierno, el cual podría revisar la política de este dispositivo. Me agradaría también, aprovechando la ocasión, hacer un poquito más de hincapié en la parte de la justicia restaurativa. Para los que no estén muy hechos a la materia, es ese momento en el que confrontan a 2 partes por medio de un mediador. Ese mediador ha de estar en todo momento presente para tratar no solamente de gestionar el canal emocional, sino para evitar que se haga daño sobre daño que podría darse en casos, por ejemplo, de depredadores sexuales, de asesinos, en caso de homicidio o asesinato, pero también, sobre todo, valorando muy bien la parte del terrorismo. Yo creo que aquí sí cabe hacer una leve distinción por el aspecto que también comentábamos muy al principio de este tutorial, y es que existe evidentemente un daño que se puede hacer a círculo cerrado y luego ya existe una pretensión de daño en términos de humanidad. Y por tanto, sin menospreciar y además afianzándome muchísimo en el pensamiento de la protección a las víctimas de violencia sexual, sobre todo porque está contrastado de que puede conseguir un depredador sexual superar ese proceso tanto biológico como luego también muy contaminado de manera circunstancial. Pero hay un durísimo trabajo y un
mínimo tanto por ciento lo consigue, porque además creo también, y es mi criterio como profesional, debería existir un tratamiento mayor, no solamente ya en los aspectos que les compete al ámbito y a la esfera política, sino también, sobre todo y principalmente, por supuesto, en la parte penal y penitenciaria. Y en ese aspecto me agradaría mencionar que precisamente se optó, según la juez que siguió el recorrido de Kermish, que al cabo de 10 meses debería ser puesto en libertad, en este caso condicional, porque además la juez estimó y consideró que estaba arrepentido y tuvo en cuenta también que en la cárcel tuvo tendencias suicidas y estuvo en determinados trámites de reinserción, y por tanto en este aspecto se estimó que, según el auto al que ha tenido acceso, puedo citar el diario Le Monde, la familia evidentemente parecía también brindarle el apoyo y el marco necesarios, por tanto se entendía que existía este contexto. Al final no nos engañemos, todo el mundo, sobre todo la ciudadanía de a pie, trata de decir que es verdad, yo también lo manifiesto en este canal, no hay una correcta reinserción. Más que correcta reinserción, yo diría, no hay una capacidad de comunicar. Es muy difícil ponerse en Siria y comunicar, pero desde aquí se pueden hacer muchas cosas, y en este caso, por ejemplo, sí se puede establecer un diálogo entre comunidades, sin además criminalizar algunas de ellas. Es decir, lo que está sucediendo con el ISIS se escapa del control y del conocimiento de la mayoría. Ahora mismo lo que simplemente uno detecta es que están pasando cosas. Por tanto, lo importante es poder explicar por qué pasan estas cosas desde la base, y en estas cosas poder incidir. Es verdad que cuando existen personas, por ejemplo, en el caso de el terrorista en Alemania, era hijo de Múnich, él se crió en Múnich y él tenía una correcta inserción. Por tanto, ¿de qué manera la sociedad ha fallado? O mejor dicho, ¿de qué manera se ha condenado a este sujeto para que él devuelva así? Quizás es que hay una parte cultural, unos tentáculos que siguen alimentando de algún modo el hecho de que se generen vías paralelas. Puede ser. Y es que hay cosas que simplemente significan mal. Y ante el mal es muy conveniente encontrar análisis científico, pero sobre todo también análisis social. De modo que un terrorista, ¿hasta qué punto puede ser puesto en libertad condicional cuando estamos hablando de alguien que ha tratado de atentar? Cuidado con eso. Es decir, ahora mismo, por ejemplo, me viene a la mente un caso que estudiaba anoche sobre la que se consideró la primera niña psicópata en los años 80. Ella se llamaba Betty, era de Estados Unidos, actualmente hoy día es enfermera, y ella asumió a muy temprana edad que tenía necesidad de matar a sus padres y a su hermano. Ella fue duramente maltratada por su padre biológico y duramente torturada y también violada. Evidentemente que hay una parte donde la sociedad, con posterioridad, este sujeto, esta persona, fue condenada a cadena perpetua y falleció. Pero también es cierto que ella misma manifestaba en una entrevista que había sido condenada por la sociedad, porque la sociedad no le creía su testimonio, no le creía que ella hubiera tenido una necesidad de hacer algo porque le habían pasado cosas para salvarse. Estamos hablando del caso de Beth, pero luego hay otro muy parecido, que es este mismo que les comento ahora, de una asesina confesa, que asegura que ella mataba a sus clientes. Esta señora era prostituta, por el hecho de algún modo protegerse, y como que limpiaba las carreteras, y desde la policía se le hacía un rastreo, pero se la dejaba hacer hasta que llegó un punto en el que se la condicionó para terminar en la cárcel. Todo esto son casos. Lo que les quiero venir a decir con esto es que, claro, que estudiando de manera pormenorizada existen momentos y elementos donde la sociedad, donde cuando hablamos de sociedad me refiero a instituciones de tipo penitenciario, de tipo social, de tipo político, muchas veces los colectivos sociales, las bases, en cualquier institución, en cualquier estamento, hacen muchísimo más.
y lo que se tiene que tratar es de dar salida. Y estamos hablando en este caso de perfiles que pueden ser relativamente peligrosos, asumiendo la escala de peligro y de terror, pero por supuesto yo no quisiera ver entrar por mi casa ni a un terrorista ni a una bomba. Es decir, en un momento determinado de un asesino o de un trastornado puedo defenderme, pero ¿cómo uno se defiende y se prepara cuando vive su día normal y de repente, por ejemplo, explosiona toda una calle? Es decir, es complicado manejarnos en esos términos y por tanto vamos a seguir investigando y vamos a seguir indagando. También, y termino con un último análisis sobre ese apunte que les venía haciendo, hace muy poquito pude ver la película Infierno Azul del director Jaume Collet Serra, que es un director catalán, una película producida en Hollywood. De esa misma se compartía el hecho de cómo uno puede sobrevivir ante un depredador. Un depredador, saben ustedes, en este caso un tiburón, un megalodón, que históricamente se corrobora que existe. ¿De qué forma? Ese espíritu de convivencia, esa lucha, esa dinámica fue interesante, porque fue muy interesante poder comprobar de qué forma uno puede evolucionar ante un peligro no solamente inminente, sino de características que se escapan a nuestro poder, y aún así manifestar y reafirmar ese poder. Por tanto, eso es súper importante, valorando además que, y termino con la nota de prensa de la que me hacía eco, la salida de prisión estaba condicionada al arresto domiciliario, evidentemente, como ya he dicho, a llevar un brazalete electrónico. Por tanto, aquí es obvio que dejaron al tiburón libre y no había un coral en el que poderse subir. Cambiando de tema, pero manteniéndonos en la misma línea, quiero mencionar también, por supuesto, el atentado en Alemania. Estamos hablando de un inmigrante sirio de 27 años que murió este domingo al hacer estallar los explosivos que llevaba, que han dejado a 12 personas heridas, 3 de ellas graves, junto a un céntrico restaurante de la ciudad alemana de Ansbach, en el estado de Baviera. Por otro lado, también me gustaría hacer mención, para terminar, a los que han sido considerados los 10 peores atentados terroristas de los últimos 10 años, evidentemente ampliando con la información última. Como saben ustedes, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, de los que me encantaría en algún momento poder desentramar muchísima información, muchísima de ella por contrastar o por terminar de dirimir, y por tanto no pudiendo hasta cierto punto uno hacer eco de todo aquello que piensa u opina, saben que la atención al terrorismo creció, lo hizo en términos de seguridad en aeropuertos, de los que yo misma además en esta época fui testigo, pero además también ha crecido un poco fomentada por las acciones del gobierno de los Estados Unidos y otro poco por la efectividad de los ataques que lograron sembrar terror en todo el mundo. Además de eso, en esa época y con posterioridad a la misma, hemos recogido varios fragmentos de terror en la historia. Uno de ellos, los atentados en Nueva York, en el World Trade Center, en Washington, el 11 de septiembre del año 2001, por la red iraísta Al-Qaeda, con represalias contra Estados Unidos por dar apoyo militar a Israel, por la ocupación militar de la península arábiga y por la agresión estadounidense contra el pueblo de Irak, con más de 6.000 heridos y 2.900 muertos. Es verdad también, y muchas fuentes apuntan a un entramado político con muy poca honestidad política y por supuesto con total falta de vergüenza, pero esto quizás va a ser otro elemento que vamos a tratar con posterioridad más adelante. Por otro lado también, otro que se tiene muy en cuenta es el que se dio con coches bomba el 14 de agosto de 2007 en Jaizira, cerca de Mosul, en Irak. Ningún grupo se adjudicó la responsabilidad, se sospechó de Al-Qaeda con causa lógicamente desconocida, porque en estos países donde hay guerra continuada, muchas veces atentados pasan desapercibidos, y a mí me agradaría sinceramente que del mismo modo que socialmente manifestamos y nos ponemos el hashtag Je suis France, Je suis Paris, me agradaría también que cuando sucede en otros puntos del mundo también ocupáramos el mismo espacio, no solamente en tiempo, sino también en ánimo. Además de eso, 1.500 heridos y 790 muertes. Seguimos con el provocado en Atocha el 11 de marzo de 2004,
con mochillas bomba en 4 trenes, provocaron un cambio de gobierno, se consiguió la retirada de las tropas españolas por contagio o reiteración de las acciones terroristas, pero además en otros países también hubo cierto aislamiento de las tropas estadounidenses. Esto sucedía en Atocha, Madrid, por el grupo terrorista Al-Qaeda, con un número registrado de heridos de 1.858 y también 191 muertos. Seguiríamos ocupando un espacio por la tan dirimida Londres y Reino Unido. Veremos lo que termina por suceder en este periodo de desconexión por parte de Reino Unido y con el ya tratado aquí en este canal Brexit. En Londres, en Inglaterra, el 7 de julio de 2005, 4 mochilas bomba en el metro y un autobús. Se calcula que el grupo terrorista responsable fue una célula local de Al-Qaeda, esas células locales que también obran y son tan peligrosas, porque además de esta misma semana también en una región muy pequeñita de la provincia de Girona, también aquí en Cataluña, han detenido a 2 sospechosos por querer obrar. Por tanto, estamos hablando verdaderamente de un peligro inminente que se puede dar en todo tipo de territorios y localidades, y que al final, evidentemente, en número no solamente de locura, de desproporción maligna y de armamento llevan una ventaja importante, sino que además existe por contraventaja un déficit enorme del tratamiento, que por otro lado estimo y estoy segura que en Europa hay esa preparación. Ojalá todos podamos apoyarla y trabajarla en un futuro más o menos cercano y próximo. Aquí se localizaban 90 heridos y 56 muertes. Y también en este ranking encontramos el pasado 22 de julio de 2011, ya por el año 2011, hace 4 años, una bomba y ataque directo con rifle. Eso ocurría en Oslo, y en el islote de Utøya, Noruega, se producían unos 100 heridos y había un número aproximado de 8 muertes en Oslo y 69 en Utøya. Es verdad que venía anunciando, no es tan común, no es tan frecuente. En este caso sí que se habló de Anders Behring Breivik. Este señor se especuló que era un fanático político y nacionalista, pero por supuesto nada se confirmó al respecto, y quien quiera y le apetezca ahondar al respecto, por favor, que lo escriba y lo mencione en la cajita de comentarios, y con mucho gusto voy a tratar de eso en futuras ocasiones. Vamos a tratar de entrar ya de manera aún más concreta dentro de la infinitud de temas que abarcan la criminología y ese análisis sociológico y también histórico que queremos darle, ya hoy concretando sobre el crimen organizado y sobre los últimos acontecimientos que marcan este guión, muy adentro de eso algunos elementos concretos, y por tanto uno de estos estaré encantada de poder dirimirlo con ustedes más adelante. Por otro lado, también vemos en el Teatro Durovba en Moscú, Rusia, en el año 2002, ahí nos remontamos también al pasado, pero en este caso contemplando un número que oscilaba más o menos también, 100 heridos y 39 terroristas y 120 rehenes muertos, la retirada rusa de Chechenia y el fin de la guerra. En este caso estamos hablando del grupo terrorista islámico chechenos. Hubo un secuestro a 850 personas por 40 o 50 terroristas, que se recuerde, con armas de alto calibre. Para liberar a los rehenes, las fuerzas militares rociaron en la ventilación un gas químico que produjo la muerte de muchos. Y por estos muchos, hoy mi más sincero mensaje solidario, y además de investigación, de lucha, de persistencia y, lo más importante, de resistencia. Seguimos en La Criminología Puede Llevar Pendiente. Soy Cristina Font y les agradezco su audición y su atención. Un cordial saludo. Hasta pronto.